Hoy será el turno de Ya Te Vemos, Eduardo Manzanares, periodista de nuestra cadena aliada Mega Noticias en Veracruz. Bienvenido, Eduardo. Gracias. Al contrario, es un placer siempre poder compartir opiniones con toda la audiencia y un saludo muy cordial. Debates todos en la Ciudad de México. ¿Ya es definitivo y si le ves algo de malo en ello o podría estar mejor? El país, pues vaya, es muy grande. Claro, mira, en México las experiencias de los debates tienen claros oscuros. Ya se había realizado en la anterior elección federal, para el año 2018, el ejercicio de llevar los debates así como la presidencia de la República en diversos estados del país. Y no, ahora sí que no sé por qué en esta ocasión el Instituto Nacional Electoral decidió que todos fueran en la Ciudad de México. Por primera vez, la propia sede del Instituto Nacional Electoral de México llevará a cabo uno de los debates, uno de los 3 debates. Y esto le quita la oportunidad, a final de cuentas, de poder directamente a la gente de algún estado, de alguna ciudad, pues conocer las propuestas de viva voz de las candidatas y el candidato, en este caso, los 3 contendientes a la presidencia de la República. A final de cuentas, son debates, es una estructura muy cuadrada desde mi punto de vista, los debates en México, pero se van a llevar a cabo, que eso es lo importante. De acuerdo al Instituto Nacional Electoral, los 3 debates son obligatorios para los 3 candidatos o las 2 candidatas y el candidato. Sin embargo, si alguno decide no acudir, pues tampoco hay alguna sanción prevista en la ley electoral en nuestro país. Al parecer, la candidata del partido gobernante, Claudia Sheinbaum, decide no ir al menos a uno. Hasta el momento ese es el mensaje que ha dado Claudia Sheinbaum. Y a final de cuentas, aunque sea obligatorio, que eso es lo que llama mucho la atención, pues no hay sanción alguna para ninguno de los candidatos que decidan no acudir. Pero qué ilógico sería no dar la cara a la ciudadanía cuando se pretende gobernar a un país. Como independiente que eres, ¿quién articula mejor? ¿Xóchitl Gálvez, Sheinbaum o Jorge Álvarez? ¿Quién es mejor para debatir y rebatir? Mira, los 3 son personas capaces, son personas inteligentes, son personas estudiadas y de mucha experiencia política. Vaya, Claudia Sheinbaum desde su juventud ha estado participando en actividades cívico-políticas al interior de la Universidad Nacional Autónoma de México y luego ya con cargos públicos. Xóchitl Gálvez también tiene su propia experiencia ya en cargos públicos desde el año 2000, que le invita a Vicente Fox a pertenecer a la Administración Pública Federal dentro de todo lo que son los pueblos indígenas. Y Jorge Álvarez Maínez tiene también experiencia luego de haber pasado por diversos partidos políticos en nuestro país, el PRD, después el Partido de Nueva Alianza, hasta llegar a Convergencia, lo que hoy es Movimiento Ciudadano. Mira, yo considero que los 3 son personas capaces. Ahora, ¿cómo se pueden comportar frente a la Cámara con preguntas que no sepan realmente cuáles van a ser, que yo espero que así sea? Creo o considero más bien que tendría un poco más de frescura Xóchitl Gálvez, un poco más de frescura al responder. Si algo le falta a Claudia es conexión con la gente, es chispa, es quitarse el estigma de ser una calca del presidente y que lamentablemente ella en sus propios foros así lo ha expresado sin decirlo, ¿no? Es decir, su lenguaje corporal, su lenguaje verbal, el tono tabasqueño del propio presidente López Obrador, más allá de su discurso. Y Jorge Álvarez Maínez, pues también es un joven preparado, que si bien no se cuesta el primer hervor, como decimos en México, es un joven preparado que podría articular un buen mensaje. Cuando tenía su propia personalidad, Claudia Sheinbaum, la verdad que impactaba más, pero de pronto empezó a hacer una copia, hasta dices, con el tonito este tabasqueño,
Qué cosa tan horrible. Intercampañas, ¿qué particularidades tiene esta etapa? Las campañas serán hasta el 1 de marzo por 90 días y las pre ya pasaron. ¿Qué ocurre aquí? ¿Qué se puede y qué no? Pues las intercampañas es un ilógico de nuestro México, de nuestra ley electoral y de ahora este nuevo Instituto Nacional Electoral. Porque mira, déjame te platico desde el principio, desde que terminaron las elecciones intermedias en nuestro país en el año 2021, donde se renovó el Congreso Federal, pues el propio presidente al día siguiente abrió la campaña electoral del 2024, nombrando a las famosas corcholatas. Y a partir de ese momento, lamentablemente para nuestro país, se ha estado en la línea o en el hilo muy frágil, digamos, la ley electoral por los adelantos que ha habido. Y así, pues se nombraron a un coordinador de la transformación por parte de Morena, a un defensor o a un representante de Fuerza por México, que viene siendo Xóchitl Gálvez, a un movimiento ciudadano que se lanza proponiendo a un gobernador en funciones cuando éste no tenía licencia y sí tenía licencia y puso en jaque a su estado, que es Nuevo León. Y ahora, pues, ¿qué es lo que no se puede hacer? Pues no se puede aparecer en foros públicos, no se puede invitar al voto directamente por parte de algunos precandidatos o de los partidos políticos, no se pueden atacar unos a otros y lamentablemente lo estamos viendo. El día después del inicio de estas intercampañas, que es cuando termina la precampaña y hasta la campaña, bueno, pues vimos a una Claudia Sheinbaum en un foro con los de Morena y con los aliados del Verde Ecologista, el Partido del Trabajo, y vimos también a una Xóchitl Gálvez acudir a la Fiscalía especializada en asuntos electorales a interponer una denuncia por un presunto desvío de recursos públicos hacia la campaña de Claudia Sheinbaum. Y también a un Álvarez Maínez haciendo lo propio. Entonces, todos están haciendo prácticamente lo que se les dé la gana, mientras en nuestro país tenemos a un tribunal electoral laxo y a un Instituto Nacional Electoral de la misma manera. No se puede en teoría, pero pues todos los días se habla de elecciones y todos los días los vemos en redes sociales y prácticamente no hay intercampañas. Sabemos que las candidatas de uno y otro bando quiénes son y de Movimiento Ciudadano también lo sabemos. Eduardo, cerró esta semana el registro para obtener tu credencial de elector, es decir, para engrosar el padrón electoral. Serán 100.041.000 las personas habilitadas para votar en este ejercicio presidencial 2024 y 8 millones son nuevos votantes, es decir, tienen entre 18 y 22 años. ¿Estos estarían seguros para Jorge Álvarez Maínez o alguna de las candidatas tiene empatía con este sector? Coméntanos. No, no, sería especular demasiado desde mi punto de vista la cantidad de personas. Jorge tiene una gran desventaja de que no lo conocen en el país. Por eso ancla su presencia, su imagen con el gobernador del estado de Nuevo León y con la esposa del gobernador de Nuevo León, con Samuel García y con Mariana. Está anclado a ese eslogan publicitario de los tenis naranjas, los fosfo, por el tema fosforescente y demás. Porque a Jorge no lo conocen a final de cuentas en el país. Tendrá que hacer una campaña de mucho caminar si es que quiere jalar esos votantes o nuevos votantes, que muchos son desde luego jóvenes que votarán por primera vez en su vida. Y esto causa, sí, un buen interés de análisis político, porque tan solo el último día o el último fin de semana, la fecha límite que puso el propio Instituto Nacional Electoral para que se renovaran las credenciales de elector, para que se sacaran por primera vez las credenciales de elector en un fin de semana, más de 200,000 personas, habla de un interés serio y legítimo desde mi punto de vista de la sociedad por querer participar en este proceso electoral del próximo 2 de junio en nuestro país. Que eso es lo ideal, ¿no? El que la mayor cantidad de gente vote, el poder eliminar
lo que le llamamos, bueno, lo que se le llama el ausentismo en las urnas, el abstencionismo y que la gente acuda. Esto yo lo considero porque sería especular demasiado hacia quiénes se van a ir los votos. Yo prefiero mejor pensarle en que la gente está interesada en acudir a votar y no quedarse fuera de la toma de decisiones para los próximos 6 años en nuestro país. Bueno, eso es de celebrarse, que se venza la apatía. Ya que hablamos del INE, antes IFE fue el que ratificó la victoria de Andrés Manuel López Obrador. Esta semana también hubo muchos despidos, muchos despidos. ¿Qué pretende Andrés Manuel López Obrador con este instituto? Porque hay varios frentes donde lo están golpeando, ¿no? Es un gran reto. Mira, en el año 2021 se dejó de manifiesto que el Instituto Nacional Electoral es un órgano del Estado mexicano que sabe lo que está haciendo. Obviamente, las cosas como se han venido dando con una presidencia muy cercana a la ideología de López Obrador, con falta de puntos de acuerdo para hacer nombramientos importantes dentro de lo que es el organismo completo, pues ha hecho que se prendan los focos de alarma, porque no puede llegar un Instituto Nacional Electoral a la elección más grande de la historia de nuestro país debilitado. Hay que, en el 2024 no nada más se elige al presidente de la República, se van a llevar a cabo las 8 gobernaturas y la jefatura de gobierno de la Ciudad de México, 31 congresos locales, 29 entidades federativas van a tener elecciones para presidentes municipales y todos los cabildos, las 16 alcaldías de la capital de la Ciudad de México, el Senado de la República, la Cámara de Diputados, es decir, tendrán verdaderamente una función importante. Y lo que aquí estamos viviendo en nuestro país, en el INE, es lamentablemente un choque de ideología política con lo que realmente debe suceder y lo que sucede casi siempre en nuestro país y en muchas partes de Latinoamérica, pues muchos les dan la interpretación que consideran pues es benéfica para el discurso o para la narrativa que están manejando, ¿no? Desde mi punto de vista, por ejemplo, el Tribunal Electoral le da facultades a la presidenta del Instituto Nacional Electoral para que nombre a los encargados de despacho de las áreas donde están acéfalas en este momento. Oye, es que le están dando carta abierta a Guadalupe Tadei, la presidenta del INE. No, no le dieron carta abierta, simplemente establecieron lo que la propia ley electoral y la Constitución indica, que la presidenta del INE propone al Consejo General a los nombres, a las personas que desean o que buscan ocupar un determinado puesto. Y el Consejo General lo tiene que determinar por una mayoría. Si no se da, pues se tiene que nombrar a otro. Así de sencillo, no se le puede poner más, pero sin embargo la ideología política, eso es lo que está empañando un poco al propio Instituto Nacional Electoral, en el que algunos aseguran que sí es independiente y sigue siendo independiente y autónomo, y otros dicen que está debilitado por la cercanía ideológica de su presidenta y de algunos consejeros con la ideología de Andrés Manuel López Obrador. Vamos cerrando el tema y cerrando la entrevista, pero permíteme una porque ejerces tu periodismo en Veracruz y toda esta semana llevamos el tema de un intento de linchamiento de pobladores a policías municipales. Entiéndase esto como un asesinato vecinal casi. ¿Es un fenómeno raro o tristemente común y por qué? Mira, específicamente Lerdo de Tejada es un municipio de Veracruz en donde hay una ingobernabilidad ocasionada por el propio Congreso local de Veracruz, que está formado por 50 diputados y diputadas. Hubo un problema con la alcaldía, no se tiene presidente municipal y quien lo debiese suceder por la propia constitución local es el suplente. Es decir, uno cuando llega a una elección pone titular y a un suplente. Y a ausencia de uno tiene que tomar protesta o rendir protesta ante el Congreso el suplente. Pero el Congreso, la Junta de Coordinación Política, que está comandada por
Morena en el Congreso local, decidieron que fuese la síndica del ayuntamiento quien tomara las riendas del municipio. Esto pues causa también extrañeza y va en contra de la propia ley. Pero en Veracruz no es un caso fortuito ni único, lamentablemente, lo que sucedió con el joven Brandon el pasado fin de semana, en donde policías municipales de Lerdo de Tejada le hacen un alto, el muchacho no se detiene, disparan y lo matan. En los últimos 5 años han sucedido 10 casos similares. Este caso, el último, el de Brandon, es el 11º, en donde se ven inmiscuidos ya sea policías municipales de algún ayuntamiento o bien policías estatales, policías que dependen de la Secretaría de Seguridad Pública del Estado de Veracruz. Estoy hablando de los últimos 5 años, ya 11 asesinatos o agresiones de policías hacia la sociedad civil, en donde se ven inmiscuidos detenciones arbitrarias o bien algún retén y no se detuvieron y dispararon. Y esto pues habla también desde mi punto de vista de 2 cosas. Una, que no estamos educando bien a nuestros jóvenes, es decir, bueno, a ver, si hay un retén, te paras y si cometiste una falta, la pagas. Por otro lado, tenemos el temor de que nos puedan secuestrar, de que nos puedan extorsionar, de que nos puedan hacer algo. Entonces, estamos en una encrucijada muy, muy peligrosa, con una variable de violencia social que se ha ido exacerbando y ha ido incrementándose, de manera que va a ser muy difícil de poder solucionar si es que no se toman cartas en el asunto de inmediato. Esa palabra, encrucijada, si tú vas a la medianoche tranquilamente a la casa de tu abuela, pero hay un retén de hombres armados, saber si son de los buenos o los malos, o los buenos contaminados. Eduardo Manzanares, un gusto siempre platicar contigo. El abrazo hasta Veracruz. No, al contrario, el agradecido soy yo. Que todos pasen un excelente día.